Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a empezar ya con cerebro. Este es una de las clases más lindas que hay en neuroanatomía, ya que le vamos a ver al cerebro. Primeramente vamos a tener una clase sobre la parte externa, vamos a verle por todos los ángulos del cerebro, y en la siguiente clase vamos a estudiarle por dentro. Eh, Obviamente que siempre entusiasma hablar del cerebro porque es nuestro órgano central, ¿verdad? Nuestra alma está en el cerebro, ¿verdad? Como yo siempre digo, yo entré a la neurocirugía por amor al cerebro. Creo que todos le amamos al cerebro. Y bien, ¿y qué es el cerebro? Bueno, el cerebro es el órgano central del sistema nervioso. Es un órgano único, pero que está compuesto por dos hemisferios. O sea, estamos hablando de dos lados, dos partes, vamos a decirle. A veces vamos a escuchar el término el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Mal del todo no está, pero realmente el cerebro es uno solo, pero con dos hemisferios, o sea, con dos porciones, uno derecho y uno izquierdo, pero que a su vez están conectados por sustancia blanca, una gran comisura interhemisférica, que es el cuerpo calloso. El cerebro como tal, estructuralmente hablando, está compuesto por dos tipos de sustancias. La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris se ubica en la periferia y constituye la corteza cerebral como tal, la conocemos. Y el centro, las fibras blancas, que sería la sustancia blanca, que son todas las fibras que van a conectar el hemisferio con las estructuras más distales, como los núcleos de la base, tronco y de ahí a la médula, y las fibras que conectan hemisferios entre sí y las fibras que conectan los giros entre sí. O sea, el cerebro tiene una red infinita de conexiones que conectan un giro con el otro, un hemisferio con el otro y todo el hemisferio con el resto del sistema nervioso, ¿verdad? El cerebro humano como tal pesa en promedio entre 1 y 1,5 kilos. Ya hemos hablado nosotros de su desarrollo, o vamos a hacer, pero sí hay que volver a resaltar que el cerebro al nacer, ¿verdad? Su crecimiento, o sea, poco antes del nacer, ¿verdad? El cerebro empieza a crecer de manera rápida, acelerada, y como el cráneo no le da tanto lugar para expandirse como para poder agarrar volumen, entonces empieza a formarse invaginaciones que son las que van a formar los giros. Estos son los giros cerebrales, o también le pueden conocer como las circunvoluciones. Y los espacios que quedan entre los giros son los que llamamos los surcos. Entonces, por eso la clase se llama giros y surcos, porque realmente la manera de estudiar la configuración externa del cerebro es estudiándole en giros y surcos. Y como ustedes sabrán, en más del 90% de la población, el hemisferio dominante, eso se ha demostrado, es el lado izquierdo. Incluso en los pacientes o las personas que son zurdas, también se ha demostrado que el hemisferio dominante en la mayoría de los casos es el lado izquierdo. Eso no significa que el lado derecho no tenga función, sino que tiene funciones complementarias, que vamos a ir viendo uno a uno. Y aquí es lo que se refiere al hemisferio dominante, principalmente a las funciones superiores, como el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento. A eso se refiere con el hemisferio dominante. No es que el cerebro derecho no tiene función, tiene las mismas funciones, pero el lado izquierdo predomina por el lado derecho en cuanto a las funciones superiores. Entonces, visto macroscópicamente, o sea, mirándole acá también, ¿verdad? El cerebro se le puede estudiar eh, por cada hemisferio, que es la manera más práctica, ya que los dos hemisferios en teoría son imágenes en espejo, o sea, son similares, son iguales. Entonces, vamos a dividir el cerebro para su estudio por hemisferio. Vamos a estudiar mirando a un hemisferio y eso obviamente se trasloca para el otro hemisferio también. Entonces, si lo voy a mirar a un hemisferio, el cerebro como tal tiene una forma de un prisma triangular. Entonces, tiene tres superficies o tres vistas, o después de llaman de tres caras. Una cara
lateral, ¿verdad? Que es la que va a estar en contacto con con la calota, ¿verdad? Una cara basal, o sea, todo esto es la cara lateral. Una cara basal que va a estar en contacto, obviamente, con las fosas craneanas. Anterior, media y la parte posterior va a reposar sobre el tentorio. O sea que el cerebro no llega a la fosa posterior como tal, sino que reposa sobre el tentorio. Y una cara medial o una vista medial. Do nada. Vitor sentiu Tourette. Então, essa é a parte do cérebro. Filho da puta! Não, a gente já terminou de apresentar. E aí, Creo que si pueden apagar sus micrófonos, chicos. quando eu olhei, ele tava assim, a live. Ai, não, vai te chamando. Mamãe tá te chamando. Onde? Evelyn, tu micrófono. Onde que tá? No teu quarto. No teu quarto, Glória. Muito. Velho, converte. Vai voar com a cara da sua mamãe. É você que tá falando com a cara da minha mamãe. ¿Le pueden avisar a la compañera? Porque Ó, creo que no escucha ella. Ya, ok, bien. Y la cara medial o la vista medial es la vista que va a hacer contacto con el hemisferio del lado opuesto, pero tampoco están unidos, sino que están separados por la hoz del cerebro que ya estudiamos en la clase anterior. Están separados arriba por la hoz del cerebro, pero abajo, como ya vimos en la diapositiva anterior, están unidas y están comunicadas realmente entre sí por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es sustancia blanca, ¿ok? Entonces, dicho esto, el cerebro también, con sus caras, tiene traz meu bordes. caderno, Sibeli, por favor. Eu tenho que escrever a matéria. Bueno, tres bordes, ¿verdad? Un borde superior que divide la cara medial de la cara lateral, un borde inferior que va a dividir la cara basal de la cara lateral y un borde medial que es donde se va a apoyar sobre el cuerpo calloso. Esto es muy importante conocer bien estas relaciones porque a partir de aquí vamos a ir viendo los giros y hay algunos giros o circunvoluciones que se proyectan en más de una cara. ¿Mm? Entre ellos, justamente las cortezas primarias, motora y sensitiva, están principalmente en la porción lateral, pero también se proyectan en la vista medial. Tres polos, ¿verdad? Un polo anterior, que es el frontal, uno posterior, que es el occipital, y uno basal, que es el polo temporal. O sea, son tres polos, serían como los extremos de cada hemisferio. En total tenemos 5 lóbulos. En la superficie son visibles 4, frontal, parietal, temporal y occipital, los clásicos. Y luego tenemos el lóbulo escondido o el lóbulo oculto, que es el lóbulo de la ínsula, que realmente se encuentra aquí por dentro por dentro de la cisura de Silvio. Vamos a ir viendo eso. Y por último, en la próxima clase realmente vamos a enfocarnos más en eso de las fibras blancas. Existen tres tipos de fibras que conforman al cerebro. Las fibras de proyección, que son aquellas que van a distancia, o sea, que van al tronco y a la médula espinal. Las de asociación, que son justamente como el cuerpo calloso. Y las comisurales, que son aquellas que van a ir conectando un giro con el otro. Entonces, a modo de conocer a grandes rasgos, la cisura más grande del cerebro es la cisura interhemisférica. Pregunta de examen. Esa es la cisura más grande. Divide al cerebro en dos hemisferios. En la parte superficial no hay contacto entre ambos hemisferios. Sin embargo, a medida que vamos descendiendo, la hoz del cerebro, como ustedes recordarán, en la parte frontal la hoz es más delgada. Entonces, incluso se demostró que hay pequeños puentes de tejido de sustancia gris que comunican en la parte más inferior a ambos lóbulos frontales. O sea que los frontales también se comunican entre ellos aparte del cuerpo calloso. Entonces, en la parte posterior está totalmente separada porque obviamente la hoz del cerebro se inserta en la tienda. Entonces, ahí los lóbulos occipitales están totalmente separados. Los frontales, los lóbulos frontales están apoyados en la parte más anterior y basal, están apoyados y bien pegados uno al otro. Incluso hay fibras que conectan directamente como en forma de puente y atrás totalmente separados.
Vamos a empezar con la superficie lateral. Entonces, en la superficie lateral tengo que describir al hemisferio con sus polos. Tengo un polo frontal, un polo temporal, que está aquí basal, y un polo occipital. Aquí puedo distinguir de caso, dos bordes. El borde superior, que es la que va a estar hacia la fisura interhemisférica, y el borde inferior, que es la que va a estar en contacto en la base del cráneo. ¿Qué es lo que más debe resaltar en la superficie lateral? Son las dos grandes fisuras que se encuentran en ella. Una de esas fisuras es la fisura lateral, o también llamada fisura de Silvio, ¿ok? Que vamos a ver después todo en su extensión. Y lo que llamamos el surco central, que es el surco que va a dividir hacia adelante al lóbulo frontal y hacia atrás al lóbulo parieto occipital. Lo que queda por debajo del surco lateral o surco de Silvio ya es el lóbulo temporal. La división entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital no es tan claro, o sea, no hay un surco así muy claramente formado. Más bien lo que hay es una pequeña proyección aquí atrás de un surco que se llama surco parieto-occipital. Entonces se toma este límite de este surco y a partir del surco para atrás concluimos que es el lóbulo occipital. Entonces aquí tenemos los cuatro lóbulos que se ven en la vista lateral: lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y el temporal. El lóbulo de la ínsula lo vamos a encontrar abriendo el surco lateral o el surco de Silvio, y en su profundidad vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. Entonces, surco lateral y el surco central. Este surco que está pintado aquí es el surco central, que también le pueden llamar el surco de Rolando. Ya habrán escuchado probablemente ese nombre. Y tiene mucha representación. ¿Por qué? Porque el surco central divide no solamente al frontal hacia anterior y al parietal hacia atrás, sino que también forma el límite entre dos grandes cortezas muy importantes, que es la corteza precentral, que es la frontal ascendente, que es esta corteza que está aquí, que es la llamada corteza motora primaria, que significa que todas las funciones motoras conscientes parten de aquí, ¿ok? O sea que de aquí sale la señal. Y la que está atrás, que es la corteza postcentral o el giro postcentral, que es el giro de la área sensitiva primaria. Eso significa que aquí llegan las sensaciones del tacto, principalmente el tacto fino, son las que llegan acá donde se hacen conscientes, ¿verdad? El sabor, por ejemplo, el sabor se hace consciente aquí, la corteza sensitiva primaria. Y aquí abajo de nuevo tenemos el surco de Silvio, ¿ok? Ahí está el surco de Silvio. El surco de Silvio, si yo me voy en su profundidad, realmente es una cisterna. La cisterna de Silvio que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces, si yo le estudio al surco de Silvio, realmente el surco de Silvio tiene dos porciones. Una porción que viene en la profundidad desde la cisterna de Silvio hacia la superficie, y esa le llamamos la porción profunda, ¿verdad? De la fisura de Silvio. Y luego, cuando alcanza la corteza, la fisura de Silvio, que sería ya las ramas, vamos a decirle que son la parte superficial, ¿verdad? Contiene tres ramas. Una rama que se dirige hacia atrás y una rama que se dirige hacia adelante y una rama que se dirige hacia arriba. ¿Ok? Entonces, más o menos en este punto saldría el surco de Silvio, o sea, en profundidad, que sería el tronco del surco de Silvio, y al alcanzar la superficie de la corteza se divide en sus tres ramas. Una rama posterior, que llega hasta la corteza parietal, y dos ramas que se dirigen hacia adelante. Una que se dirige de manera horizontal y llega hasta adelante, y una que se dirige hacia arriba o en este caso ascendiendo, ¿verdad? O sea, sería, me voy a borrar acá.
esta sería la rama ascendente aquí. Ahí, ¿ok? Entonces tengo una rama ascendente, una rama horizontal y la rama posterior. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque la cisura de Silvio, o la cisura lateral, aparte de hacer la división entre el lóbulo frontal, parietal, dividiéndole al temporal, también va a delimitar otras áreas importantes que vamos a ir viendo más adelante. Hacia atrás alcanza a la corteza parietal y, como podrán ver, el surco termina envuelto por un giro, ¿ok? Que es un giro que vamos a ver después, que es parte ya del parietal. Y hacia adelante, las ramas anteriores van a terminar en el giro frontal inferior, que cuando veamos el frontal vamos a ver que delimitan áreas funcionales muy importantes. Entonces, el surco central, ya hablamos, el surco central, a pesar de que se encuentra en la superficie lateral, también tiene una proyección en la cara medial. Vamos a ver después cuando veamos la cara medial. Importante, no llega al surco lateral, porque muchas veces cuando tengamos nuestra clase práctica, una de las maneras de identificar al surco central, el surco central es un surco continuo, o sea que es un surco que no es interrumpido por otros surcos, ¿ok? Y muy importante, este surco, el surco central, no llega al surco lateral, sino que está separado de él por un pequeño giro que se llama el giro subcentral. Esa es la manera de poder identificar justamente al surco central. Y es importante también reconocer y saber que el surco central se proyecta, o en este caso se relaciona con la calota por detrás de la sutura coronal. ¿Okay? La sutura coronal normalmente se ubica a este nivel y 2 o 3 centímetros hacia atrás, ahí corresponde al surco central. ¿Por qué es importante esto? Porque en neurocirugía nosotros cuando planificamos una cirugía, obviamente siempre en lo posible intentamos evitar entrar por las áreas de las cortezas primarias. Entonces, aquí tenemos individualizado, esto sería el giro central, esto es, perdón, el surco central, aquí tengo el giro precentral y aquí tengo el giro postcentral. El giro precentral, que es mi área o mi corteza motora primaria, y mi giro postcentral o circunvolución, acuérdense que es lo mismo, giro y circunvolución es lo mismo, y el giro postcentral, que es mi área sensitiva primaria. Como le había dicho, el surco central no llega a contactar al surco de Silvio, entonces el surco de Silvio está acá, este es el Silvio. Entonces, Rolando no llega a Silvio, ¿ok? Y está dividido de él mediante un pequeño giro que se llama el giro subcentral. Por debajo del central, subcentral, ¿verdad? Bien práctico. Entonces, vamos a hablar primeramente de la visión lateral de los 4 lóbulos grandes. El primero de ellos es el frontal, que de hecho el frontal es el lóbulo más grande. En la imagen de ahora, no se preocupen, hay muchísimas imágenes, no se preocupen, vamos a estudiar giro por giro, no se preocupen. Lo que le estoy dando es un pantallazo nomás general y ahora vamos a entrar a profundo en cada uno de los giros. Bueno, entonces vamos a hablar del lóbulo frontal, que es el lóbulo más grande, de hecho que es el lóbulo más grande ya que tiene, y es justificado porque las funciones superiores como la memoria, el aprendizaje, la interpretación, todo eso está en el lóbulo frontal, entonces evidentemente por eso está más desarrollado. Entonces el lóbulo frontal tiene su representación en las 3 caras, ¿ok? ¿Qué significa? Que al lóbulo frontal yo le voy a ver en la cara media, en la cara basal, en la cara lateral y también le voy a ver en la cara medial. No todos los lóbulos tienen esas 3 representaciones. Entonces, el frontal está representado en las 3 caras, ¿ok? Ahora vamos a ver su cara lateral. Entonces, primeramente tengo que delimitar a mi frontal. Voy a delimitar con 2 surcos para poder tener los límites del frontal. El límite posterior lo va a constituir este surco, que es el surco central, ¿ok? Y el límite inferior, el surco lateral o surco de Silvio, ¿ok? Entonces, aquí tengo delimitado mi lóbulo frontal. En la visión lateral, hacia atrás, el surco central, hacia abajo, mi surco lateral, hacia adelante,
va a estar ya en contacto con el hueso frontal y hacia arriba con la fisura interhemisférica. A partir de ahí voy a dividir otra vez a mi lóbulo frontal en 3 surcos y 4 giros. El primer surco que está aquí es el surco frontal superior, ¿ok? Esto que ven aquí es el surco frontal inferior. Entonces tengo surco frontal superior, surco frontal inferior, ¿ok? Y el surco prefrontal, ¿verdad? Que es un surco vertical. Con estos 3 surcos voy a tener 4 giros. Un giro que está aquí, uno que está aquí, uno aquí abajo y uno que está, que ya vimos que es el giro precentral. Entonces tengo surco frontal superior, surco frontal inferior y el surco precentral. ¿Ok? Surco precentral. 3 giros o 3 circunvoluciones. Frontal superior, frontal medio, frontal inferior y el giro, giro precentral. Entonces, 3 surcos, 4 giros. ¿Ok? Fácil. Los giros se lo nombran según su disposición. El que está arriba va a ser el surco frontal superior. El que está abajo, surco frontal inferior. Entre los dos surcos, 3 giros. Giro frontal superior, giro frontal medio y el giro frontal inferior. Y el surco precentral va a delimitar al giro precentral y sus límites son evidentemente. Entonces, el giro precentral, sus límites son hacia adelante el surco precentral, hacia atrás el surco central, hacia abajo está delimitada por el giro subcentral. Acuérdense que no llega hasta la fisura lateral. Y hacia arriba se continúa con la cara medial. ¿Ok? El giro precentral se continúa hacia la cara medial. No termina la fisura interhemisférica. Vamos a hablar entonces de cada uno. Aquí tengo el giro frontal superior, ¿verdad? En este caso está relacionado medialmente con la fisura interhemisférica, directamente con la hoz del cerebro, ¿ok? Y este giro es el que se proyecta en la cara medial del cerebro. Lateralmente, su límite va a ser el surco frontal superior, que es lo que le divide del giro frontal medio, que está aquí. Entonces, el giro frontal medio a su vez está delimitado por 3 surcos. Surco frontal superior, surco frontal inferior y el surco precentral. ¿Okay? Esto delimita lo que sería el giro frontal medio. ¿Okay? Importante, el giro frontal medio se representa o se relaciona en la profundidad con el ventrículo lateral, con el asta frontal del ventrículo lateral. Y este es un detalle importante porque cuando yo coloco un catéter de PICC, un catéter que se coloca dentro de los ventrículos, que vimos en la clase pasada, justamente la idea es entrar por el giro medio, porque aquí yo no voy a lesionar áreas muy funcionales, o también conocida como áreas elocuentes. Áreas elocuentes, cuando yo digo elocuente, bueno, escribir acá, son las áreas o las cortezas más funcionales. Entonces, el giro frontal medio no es un área elocuente, como ya dijimos, ¿verdad? Ahí en la parte medial se corresponde con otro giro que vamos a ver después, que se llama el giro del cíngulo. Y aquí tenemos el giro frontal inferior, que aquí sí vamos a hacer un poco de hincapié. El giro frontal inferior está delimitado hacia arriba por el giro, por el surco frontal inferior, hacia atrás por el surco precentral y hacia abajo por el surco lateral. En este punto, el surco lateral envía 2 ramas, ¿se acuerdan? Una rama horizontal y una rama ascendente, ¿ok? Y hacia atrás se continúa hasta aquí, hacia atrás. Entonces, el surco de Silvio envía 2 proyecciones hacia el frontal, una ascendente y una horizontal, que va a dividir al giro frontal inferior en 3 áreas. Un área que se va a apoyar directamente sobre el techo de la órbita y se le va a llamar pars o parte orbital, pars orbitale, ¿ok?
¿ok? Porción orbital del giro frontal inferior. Una porción que tiene la forma de un triángulo, entonces se le va a llamar pars triangularis, ¿ok? Y una pequeña porción que se encuentra por delante del surco precentral que se llama pars opercularis. Entonces tengo pars orbitalis, pars triangularis y la pars opercular. ¿Qué significa opérculo? El opérculo, como tal, la definición significa boca, ¿ok? Si nosotros usamos la imaginación, vamos a ver que la cisura de Silvio realmente sería como una boca que tiene dos labios. Un labio superior, que está formado por el frontal inferior, el precentral y el parietal. Entonces, el labio superior está formado por los lóbulos frontal y parietal. Y el labio inferior está formado por el temporal, específicamente por el giro temporal superior. Entonces, el opérculo realmente hace referencia a la cisura de Silvio, ¿verdad? Haciendo la alusión de que es como un labio que se puede entreabrir. De hecho, que eso nosotros hacemos en la cirugía. Abrimos la cisura de Silvio para llegar a las cisternas basales y llegar, por ejemplo, al polígono de Wood, en una cirugía de un aneurisma, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hago hincapié en estas porciones? Porque la pars triangular y la pars opercular son las que son conocidas como el área de Broca. El área de Broca, bueno, antiguamente existió un neurocientista que se llama Brodmann que dividió al cerebro, a la corteza cerebral, en un mapa. Hoy en día no se utiliza tanto el mapa de Brodmann, pero sí seguimos utilizando la diferenciación de corteza según las funciones que cumple, ya que hay un estudio más profundo. Entonces ya no dividimos como un mapa, sino que dividimos por sectores y de acuerdo a eso, a las fibras que van conectando estos sectores. Se ha demostrado que la corteza frontal, en este caso el giro frontal inferior, en la parte triangular y en la parte opercular se encuentra el área de Broca. ¿Okay? El área de Broca, una V acá, es el área encargada del lenguaje expresivo, que significa que el paciente, la persona o nosotros podemos expresar nuestras ideas gracias al área de Broca, o sea, gracias al giro frontal inferior, gracias a la pars triangularis y a la pars opercular. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo tengo una lesión en esta región o un tumor que comprime o una isquemia, un infarto de esta zona, el paciente queda con incapacidad de poder expresar palabras. No es que se queda mudo, sino que no tiene la capacidad de expresar sus ideas. En algún momento, cuando nos toque evaluar pacientes más adelante, cuando estén ya por la mitad de la carrera y estén viendo semiología, vamos a ver pacientes que tienen, por ejemplo, lesión del área de Broca y vos le pedí al paciente, le preguntás, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Te va a mirar firmemente y no va a ser capaz de responder. Pero le pedís que te pase la mano y te va a pasar la mano. Porque existe otra corteza que se encarga de la parte de la comprensión del lenguaje. O sea que el paciente va a entender lo que le pedís, pero no va a poder expresar palabras. Exactamente, es una de las áreas de la comunicación y se sitúa exactamente entre triangular y opercular. Entonces, eso es algo magnífico, porque en serio, en la práctica, vos ves un paciente con una lesión en el área de Broca, del giro frontal inferior, le pedís al paciente que le preguntas de dónde es, el paciente te mira, exactamente, te va a mirar, se va a conectar contigo, pero no va a ser capaz de expresar ninguna palabra, a pesar de que en su mente él sabe la respuesta. Y si vos le decís que levante la mano, te va a pasar la mano sin problema porque la comprensión del lenguaje es en otra área, que vamos a ver más adelante. ¿Quedamos claros entonces? Entonces, área de Broca, giro frontal inferior, pars triangularis, pars opercular, área del lenguaje expresivo. Entonces, lenguaje expresivo. Y cuando el paciente tiene una lesión en esa zona, pierde la capacidad de expresarse a partir del lenguaje, entonces hablamos de una afasia.
y se le llama luego afasia de Broca o afasia de expresión. ¿Ok? Afasia significa como que decir que pierde la capacidad de comunicarse. Eso es afasia. Bien. Ahí está, justamente el área de Broca. Bien, luego tenemos el giro precentral, ¿verdad? Que es un giro que se encuentra por detrás de los giros frontales superior, medio, inferior. Hacia atrás está limitado por el surco central y se corresponde en esencia con lo que es la corteza motora primaria. ¿Qué significa esto? Que no es que solamente el giro precentral es la corteza motora, sino que es la primaria porque las señales o las respuestas más rápidas y más eficientes salen de aquí. Pero realmente toda la parte frontal, parte de la frontal superior y parte de la frontal media, que le llamamos nosotros la corteza prefrontal, también tienen relación o tienen también ¿cómo te iba a decir? Relación con la parte motora. Por experiencia les cuento, tengo pacientes con tumores cerebrales que, por ejemplo, se operaron en el frontal medio y pierden cierta fuerza en los miembros que a veces después recuperan. ¿Por qué? Porque realmente la corteza primaria no se tocó, pero pueden perder y tener una cierta debilidad que después recuperan. Exactamente, sí. Pero los casos clínicos van a entender mejor cuando veamos la configuración interna. Entonces, en la próxima clase que vamos a ver la configuración interna, ahí sí le voy a envolver con los casos clínicos. Vamos a analizar unos cuantos casos, porque tenemos que conocer bien la parte interna también del cerebro. Pero, básicamente, conocer los giros y conocer sus áreas primarias. Muchas veces cuando evalúas a un paciente en la urgencia, vos ya puedes determinar en qué región probablemente esté la lesión antes de mirar su tomografía o su resonancia, lo que tenga. Bien, esa es la vista lateral del frontal. Ahora vamos a ver la vista lateral del lóbulo parietal. El lóbulo parietal está delimitado anteriormente por el surco central, está claro, porque el surco central es el que le divide frontal del parietal. El área de Broca sí, predomina en el lado izquierdo. Todas las áreas elocuentes que yo les vaya contando van a predominar en el hemisferio dominante. El hemisferio contralateral lo que normalmente hace es, ¿cómo le llamo decir? Agregarle detalles o perfeccionar algunos detalles de esa función. Entonces, el área de Broca evidentemente predomina en el lado izquierdo, o sea, es el área que domina, pero el lado derecho también tiene su aporte, ¿okay? Porque también ellos están comunicados por el cuerpo calloso. Pero de hecho que cuando nosotros operamos, por ejemplo, pacientes con tumores en la región del área de Broca al lado izquierdo, para evitar que el paciente quede afásico, es cuando optamos operar al paciente despierto. Entonces le operamos al paciente despierto y a medida que vamos sacando el tumor, el paciente hace ejercicios, habla, cuenta, o sea, tiene una serie de ejercicios que se practica antes de la cirugía. Entonces, en el momento en que el paciente, mientras esté sacando el tumor, el paciente presenta una alteración de esos ejercicios, es el punto donde me dice, no, ahí no tengo que tocar porque estoy afectando su área de Broca. ¿Okay? Para eso vino la cirugía con el paciente despierto, ¿verdad? Justamente para delimitar y disminuir las secuelas de las áreas elocuentes. Bien, entonces, el lóbulo parietal está delimitado hacia adelante por el surco central, ¿verdad? Que ya hablamos del surco de Rolando. ¿Verdad? Hacia abajo va a estar delimitado por el surco lateral, que lo que hacemos es extenderle hacia atrás, hacia el lóbulo occipital. Y el límite posterior es un límite no tan claro, porque cuando veamos la cara medial, vamos a ver que hay un surco que se llama surco parieto occipital, y ese surco se proyecta más o menos en este punto, y es el punto que tomamos para cortar y decir que eso es, a partir de ahí occipital, y por delante es parietal. El surco parieto occipital no se ve en la cara lateral, se ve en la cara medial, sino que lo que uso es una proyección nada más de ese surco. Entonces,
cuando lean cualquier libro que lean de neuroanatomía, no hay luego un límite específico entre el parietal y el occipital en cuanto a la cara lateral. En cuanto a bueno, esto es los límites del lóbulo parietal. En cuanto a la división, el lóbulo parietal no tiene así una división tan matemática como el frontal. Tiene dos grandes surcos. Uno de ellos es el surco postcentral, que es este surco que está aquí. Y luego tiene un surco intraparietal, que es este, que divide al parietal en dos giros, o sea, en tres giros en total, ¿verdad? Un giro postcentral, un giro parietal superior y un giro parietal inferior. ¿Me estás hablando del surco? ¿O de cuál me estás diciendo? Por el interhemisférico. Ese es el surco interhemisférico, el que divide ambos hemisferios. Ese es el surco más grande que hay. Porque partimos lo de ahí. Por eso que la primera diapositiva les puse la vista superior, porque el surco interhemisférico es el surco que va a dividir ambos hemisferios y es donde se aloja la hoz del cerebro. ¿Ok? Sí, miren acá. Voy a volver a dibujar para que... borrador. Voy a borrar esto. Entonces, el lóbulo parietal, ya hablamos de sus límites. ¿Ok? Límite anterior, surco central. Límite inferior, surco lateral. Límite superior, la cisura interhemisférica, que está acá arriba. Y el límite posterior es una proyección del surco parieto-occipital. Recordando que el surco parieto-occipital está en la cara medial, pero se proyecta en la cara lateral y eso es imaginariamente dividido. Eso es lo que hacemos realmente. Dentro del lóbulo parietal vamos a tener dos surcos. Uno es el surco postcentral, que viene hasta acá, y el surco intraparietal, que se extiende en esta proyección aproximadamente, que tampoco no es un surco así muy exacto, ni tampoco es un surco muy constante. Pero considerando estos dos surcos, el surco postcentral y el surco intraparietal, divide el parietal en tres grandes giros. El giro postcentral, que también se conoce como área sensitiva primaria, el giro parietal superior y el giro parietal inferior. Vamos a mirar las imágenes aquí. Entonces aquí tengo el giro postcentral, que sería el giro correspondiente a la corteza primaria sensitiva, que está delimitada por el surco postcentral, que está aquí. Y aquí arriba vemos el surco intraparietal, ¿ok? Que divide a la corteza en corteza parietal superior y corteza parietal inferior. Entonces, el giro postcentral, que es la corteza sensitiva primaria, su límite es el surco central, hacia adelante, hacia abajo el surco de cilio, hacia atrás el surco postcentral, y recordando que la corteza sensitiva primaria, al igual que la corteza motora primaria, se proyectan en la cara medial. O sea que no terminan aquí en la cisura interhemisférica, sino que se proyectan y van hasta la cara medial. Vamos a ver eso. ¿Qué es importante aquí destacar? Que el giro postcentral dijimos ya en la corteza sensitiva primaria, y esta es una representación, esto es un diagrama, pero es muy importante, muy interesante, que es la manera como se distribuye la corteza motora y la corteza sensitiva en cuanto a las zonas que controlan. Se le llama el homúnculo de Penfield. Si nosotros nos damos cuenta, en la corteza motora, en la parte lateral, el nervio facial es el que tiene mayor representación. Miren cómo la cara tiene casi más de un tercio de la representación de la corteza motora primaria. Eso significa que esta parte de la corteza se encarga de controlar todas las expresiones de la cara. Más abajo tengo la lengua. Ya acercándonos hacia la parte más superior, vamos a tener los controles de la mano. ¿Verdad? Nosotros tenemos, evidentemente, el hombre tiene mejor control, un control motor fino, más primario, más fino de la mano. Eso es lo que a nosotros nos permite justamente poder llevar a cabo tareas complejas. A medida que nos acercamos al borde superior,
va haciendo transición en el control del miembro inferior y la pierna o el pie, ¿verdad? Está controlado ya por la cara medial del cerebro. ¿Ok? Por eso que le dije que la corteza motora primaria se proyecta desde la cara lateral hasta la cara medial. La misma cosa con la corteza sensitiva. También tenemos una representación principalmente de la cara, luego la mano, el tronco y el pie también se encuentra en la parte medial. ¿Ok? Y a esto le llamamos el homúnculo de Penfield. Bien, entonces el surco intraparietal, que es este surco que va a estar aquí, va a dividir al resto del lóbulo parietal en dos grandes giros. Giro parietal inferior y el giro parietal superior. Superior está aquí arriba, que va a estar en relación a la cisura interhemisférica, y el inferior que va a estar en relación al surco lateral. ¿Ok? Importante que el giro inferior, que sería este giro, ¿verdad? El giro parietal inferior, el surco de Silvio viene y termina aquí, ¿verdad? Y el giro frontal, el giro parietal inferior, forma un pequeño giro alrededor justamente del surco de Silvio, y esto se llama el giro angular, ¿ok? Que es parte realmente del giro parietal inferior. Entonces, el surco de Silvio hacia atrás termina en relación a lo que conocemos como el giro angular. Bien. Y ahí, otra vez, una imagen. Tengo el surco central, que es este surco. ¿Ok? Lo que está por delante, esto que vemos aquí, es el giro precentral, que es el giro o la circunvolución motora primaria. La que está por detrás, giro postcentral, corteza sensitiva primaria. Aquí tengo el surco postcentral y acá tengo el surco intraparietal, que divide en tres giros, ¿verdad? Que dijimos ya, el giro postcentral, el giro parietal superior y el giro parietal inferior. Y como le dije, ¿verdad? Dos giros que dependen del giro parietal inferior, el giro supramarginal y el giro angular. Corrección nada más, el giro que envuelve a la cisura de Silvio realmente es el supramarginal, ¿ok? Este es el supramarginal y el que está acá abajo es el angular, ¿ok? El angular contiene al surco temporal superior, para corregir porque no quede después como dije eso. Entonces, el surco de Silvio, el surco lateral, termina a nivel parietal envuelto por un giro que es el giro supramarginal, que es una parte del giro parietal inferior. Se le da nomás otro nombre. Muy bien, aquí tengo una vista superior de la parte lateral de justamente los lóbulos frontal y parietal. Eh, para recordar otra vez, aquí tengo el surco central, ¿ok? Que de este lado se correspondería con este probablemente. ¿Sí? Tendríamos que ver justamente la parte si alcanza o no a Silvio. Lo que está por delante es mi corteza precentral, corteza motora primaria. El giro angular contiene al surco temporal superior. ¿Ok? El giro angular, surco temporal superior, el giro supramarginal al surco de Silvio. Aquí tengo la corteza parietal postcentral, ¿verdad? Que es la corteza sensitiva primaria. Aquí tengo el surco postcentral y este es mi surco intraparietal. Giro frontal, parietal superior, giro parietal inferior. Eso es en cuanto a lo que es el lóbulo parietal. Si miro aquí adelante, tengo, este es mi surco precentral, mi surco frontal superior, mi surco frontal inferior. Y ahí tengo mi giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. ¿Ok? Linda esta imagen. Muy bien. El lóbulo occipital, como les dije, no hay un surco muy claro, una división
exacta, vamos a decirle, entre el parietal y el temporal. Lo que se lleva en cuenta es una pequeña proyección del surco parieto-occipital y ese surco se traza lateralmente, ¿verdad? Hacia abajo y ese es nuestro límite, vamos a decirle, imaginario del lóbulo occipital. Es más, el lóbulo occipital en su cara lateral no tiene una configuración muy regular, significa que la que se describe es lo que se vio en la mayoría de las disecciones, pero realmente es muy variable. No tiene giros tan delimitados como lo tienen los demás lóbulos. Pero en general se describen dos giros, occipital superior e inferior. Eso es la cara lateral, porque cuando veamos la cara medial vamos a ver que ahí sí el occipital está mucho más organizado. Entonces, el lóbulo temporal se ubica por debajo del surco de Silvio y por delante del surco o la proyección del surco parieto-occipital. Y esto se proyecta hasta acá. Y todo esto es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es mucho más simple de describir porque tiene dos surcos, surco temporal superior y surco temporal inferior. Y eso delimita tres giros: giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Algunos le llaman T1, T2 y T3. Da igual. Entonces, aquí tengo el giro temporal medio. Hacia arriba tengo el giro temporal superior. Y este es mi surco temporal superior que hacia atrás termina envuelto por este giro, que es el giro supramarginal. Perdón, angular. ¿Ok? No sé por qué insiste en salirme supramarginal y angular. Sí, así mismo. Esta clase está basada en el libro de Roto, que de hecho es la neuroanatomía más bien explicada que yo conozco. Entonces, igual, obviamente, el frente también no varía mucho con esto, pero nos quedamos con eso, así mismo. Y lo que estaría aquí abajo, que sería nuestro giro temporal inferior. Bien, como ya le dije, el giro temporal superior va a formar el labio inferior del opérculo, que ya hablamos de eso. Esto es el opérculo. ¿Ok? Si yo imagino esto como una boca, entonces tengo un labio superior y tengo un labio inferior. Este huevo es una boca, gente, chicos. La boca superior o el labio superior está formado por el frontal y el parietal. Y el labio inferior solamente por el temporal y específicamente por el giro temporal superior. Abriendo el opérculo, que sería la cisura cilio, voy a encontrar al lóbulo escondido de la ínsula. Vamos a ver más después. El giro medio, que está aquí, importante, el lóbulo temporal en sí, ¿verdad? Se relaciona mucho en la parte medial con todo lo que es el tronco. Y vamos a ver por qué es importante eso. Esta es la vista, entonces, lateral de todo lo que hicimos hasta ahora. Tengo aquí, para nada más recordar, ¿verdad? Tengo el surco central, que está aquí. Recuerden que el surco central no llega al surco de Silvio, que está acá abajo. ¿Ok? No le alcanza. ¿Mm? Lo que está por delante es mi corteza motora o precentral. Por detrás, mi corteza sensitiva o postcentral. ¿Mm? Tengo aquí mi surco precentral que delimita por delante, aparte de la corteza premotora, también tengo los giros frontales. Giro frontal superior. Aquí tengo mi surco frontal superior, giro frontal medio, surco frontal inferior y tengo aquí a mi giro frontal inferior, que va a dividirse por la rama ascendente y por la rama horizontal en tres partes: pars orbitalis, pars triangularis y pars opercularis. Recordando que el área de Broca se encuentra entre la pars triangularis y la pars opercularis. ¿Ok? Y aquí abajo, por debajo del cilio, tenemos el lóbulo frontal que tiene dos surcos: surco temporal superior, surco temporal inferior. El surco temporal superior termina envuelto por el giro angular y el cilio envuelto por el giro supramarginal, que sería este. Importante,
el giro temporal superior contiene lo que nosotros conocemos, o sea, el extremo más parietal, que sería en esta zona, contiene lo que se llama el área de Wernicke. El área de Wernicke es conocida como el área de asociación, que significa que yo en el área de Wernicke, en esta zona, interpreto lo que escucho. Por ejemplo, yo escucho una música y sé que esa música canta tal cantante y tiene una melodía X, ¿verdad? Entonces interpreto la música. O cuando alguien me dice levanta esa silla, entonces el lenguaje se interpreta en esta zona y a partir de ahí yo puedo realizar un movimiento. Entonces, cuando existe una lesión en el giro temporal superior y se daña el área de Wernicke, el paciente no comprende lo que se le dice. Entonces, el paciente te habla. El paciente habla, te habla perfectamente, a veces incoherente, pero te habla, te va a decir un montón de cosas. Pero cuando le pedís o le preguntás algo específico, no va a ser capaz de responderte de manera coherente. Por ejemplo, le preguntas, ¿de dónde sos? Y sale y te dice, ¿dónde está Laura? O, ¿qué pasó de José? Te va a decir. O sea, te va a preguntar claramente cosas o te va a decir claramente palabras, pero sin coherencia. ¿Por qué? Porque él no comprende lo que vos le estás diciendo. Puede expresarse porque su broca está intacta, pero no puede comprender lo que se le dice porque su área de Wernicke está afectada. Y entonces ahí se le llama una afasia de comprensión o afasia de Wernicke. La otra es la afasia de Broca, que es la afasia de expresión. Por eso que el lenguaje realmente es bastante complejo de entenderle. Después vamos a ver cuando veamos la parte interna que estas dos áreas están conectadas por una fibra blanca que se llama la fibra arcuata, que seguro que ya habrán escuchado en algún momento de su vida. Entonces, ¿estamos bien? Ya vamos por la mitad. Realmente la parte lateral es la parte más larga, vamos a decirlo así, es la que tiene muchos detalles, aunque realmente la parte medial tiene detalles importantes, pero estamos bien. Claro, hasta ahora, yo sé que son muchos nombres, son muchos detalles, pero justamente el objetivo de la clase es orientarles a ustedes que a la hora de leer puedan llevar en cuenta esos detalles que yo les estoy tirando, ¿verdad? Cómo interpretar esto, cómo interpretar aquello. ¿Por qué? Porque en el examen práctico, por eso justamente en mis clases yo voy a intentar siempre utilizar imágenes de piezas reales, porque esto también le va a servir a ustedes pues, como un atlas, porque cuando empecemos a ver cerebro en la práctica, van a darse cuenta que no es como está en el Netter, ¿verdad? Es un poco diferente. Incluso no siempre, como le digo, el cerebro no es matemático igual en todos, hay variaciones. Lo que nosotros estudiamos es lo que se ve en la mayoría, pero eso no significa que el 100% de los casos sea así. Entonces, la superficie medial tiene representación de los 4 lóbulos también. Solamente que hay lóbulos que se representan mejor en la cara medial que en la cara lateral. El frontal tiene una pequeña representación nada más, que vamos a ver después. El parietal, el occipital sí está mucho más bien representado en la cara medial. Vamos a ver después eso cuando hablemos cada uno. Y el más argel de todos en la cara medial es el temporal. Argel, porque ¿qué pasa? Como él se encuentra en la parte basal del cerebro, va a tener muchísimas conexiones con el tronco y con el sistema límbico. Eso es una clase entera que vamos a ver al final, ya casi prácticamente, cuando tengamos panorama ya de todo el cerebro. Ahí le va a empezar a meter cosas más complejas. Muy bien. Esto ya dijimos, ¿verdad? En la cara medial, el parietal y el occipital están totalmente separados uno del otro, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho. El frontal, en la parte más anterior, puede tener pequeños puentes que se comuniquen con el lóbulo frontal contralateral, porque en esta zona ya no hay os del cerebro. Entonces es frontal con frontal. Y esto que vemos aquí, que es blanco, esto es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es sustancia blanca interhemisférica, o sea que va a comunicar el hemisferio izquierdo con el derecho. Y por debajo del cuerpo calloso vamos a tener todo lo que corresponda con el sistema del hipocampo. Acá tenemos el fornix,
Aquí abajo vamos a tener los núcleos subtalámicos, pero eso vamos a dejar para una clase de hipocampo y ahí les voy a complicar más la vida. Y cuando veamos ventrículos también, porque el cuerpo calloso realmente envuelve al ventrículo lateral, más abajo ya al tercer ventrículo. ¿Y qué es lo que es el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es sustancia blanca que comunica o lleva conexiones de un hemisferio a otro. De hecho, que hay un chiste, en realidad no es un chiste, realmente eso es científico, se ha demostrado en cerebros de mujeres, atenta chicas, en el cerebro de mujeres, que se disecaron cerebros de mujeres y se ha demostrado que tienen mayor desarrollo del cuerpo calloso. Eso implica que ambos hemisferios están mejor conectados. Y dicen que, ¿verdad? Que de ahí nació el famoso dicho que la mujer tiene un sexto sentido, que realmente es algo científicamente comprobado que el cuerpo calloso está más desarrollado en las mujeres, entonces tienen mayores conexiones entre ambos hemisferios. Y eso podría explicar cómo se recuerdan de todos los detalles, porque es increíble cómo se recuerdan de todos los detalles. Es admirable. Merecen un aplauso porque en serio se recuerdan de detalles así increíbles. Pero está explicado científicamente eso, ¿ok? O sea, no es mentira. Bien. Y eso también puede explicar los chismes y todo. Bueno, no, al contrario. Están súper desarrolladas, así que. Bien. Vamos a ver uno a uno ahora. Vamos a ver los lóbulos. Aquí están las representaciones de los lóbulos. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal realmente va a tener dos grandes giros. Un giro que es el giro frontal superior, que se proyecta en la cara medial. Después tenemos los giros orbitarios, que están aquí abajo. Y un gran giro, que es el giro del cíngulo, que es el giro que queda alrededor del cuerpo calloso. Entonces aquí tenemos dos surcos. El surco del cuerpo calloso, que es el surco que divide el cuerpo calloso del giro del cíngulo. Y luego tengo el giro del cíngulo que divide el giro del cíngulo del lóbulo frontal, del giro frontal superior. Más hacia atrás tengo la cisura de Rolando, que les dije que la cisura de Rolando se proyecta en la cara medial. Por ende, yo concluyo que esto que está aquí es la corteza precentral o la motora. Así como le dije, la corteza motora tiene proyección en la cara medial y esta zona se encarga de controlar los movimientos del pie. Y aquí atrás la corteza sensitiva primaria. Aquí atrás tengo el lóbulo parietal y este es el surco parieto-occipital. ¿Se acuerdan que les hablé que el surco parieto-occipital se proyecta un poquito aquí en la cara lateral y ese es lo que usamos como límite en la parte lateral, como un límite imaginario para delimitar entre el parietal y el occipital. Sin embargo, en la cara medial sí hay una buena división entre el parietal y el occipital justamente gracias a ese surco. Y luego vamos a ver el temporal, que es el más ágil de todos acá. Bien, entonces, el lóbulo frontal está representado, ¿verdad? En este caso, por prácticamente dos grandes giros. Uno es el giro frontal superior, que se extiende hasta la parte basal, y aquí ya va a ser los giros orbitarios que vamos a ver en la cara basal, ¿ok? Y anteriormente, esta parte, la parte ya basal, vamos a decirle, porque esto, a pesar de que es medial, esto ya es realmente en la base del cráneo, y a esto le llamamos los giros paraolfatorios y paraterminales. Paraolfatorio es el que está en relación al bulbo olfatorio, que sería este que está aquí abajo, y el paraterminal es el que está en relación con la cisterna o la lámina terminal, que es una pequeña lámina de tejido que se encuentra en esta parte más o menos, que sería esto probablemente acá. Estos giros principalmente tienen funciones en la... cuando veamos la última parte, vamos a ver que estas partes tienen funciones principalmente en la memoria, en el aprendizaje, ¿ok? Porque estos tienen proyecciones directas con el sistema límbico, que sería todo esto que está aquí en la parte mesial, en la parte basal. Bien. Y el giro del cíngulo es un giro que inicia por debajo del cuerpo calloso y viene hasta bien aquí atrás, donde va a delimitar un giro
de caso va a dar una pequeña proyección, que es el surco colateral, que va a dar el giro paracentral. El giro paracentral, que es todo esto, realmente todo esto es el giro paracentral. El giro paracentral se le llama paracentral porque está en relación al surco central, que más o menos está aquí. Y eso divide en la corteza motora primaria y la corteza sensitiva primaria, que son su vista medial. Y aquí tengo, ¿eh? Entonces, el giro del cíngulo inicia debajo del cuerpo calloso, de todo el cuerpo calloso, recorre todo el largo entre el giro del cíngulo y el giro frontal superior. El surco del cíngulo viene y da dos grandes proyecciones, un ramo ascendente y un ramo marginal. Entre el marginal y el ramo paracentral y el ramo marginal es lo que se va a encontrar el giro paracentral, que en la parte media va a tener la proyección del surco central y es lo que va a dividir otra vez la corteza motora y la corteza sensitiva. Esto es lo mismo que vimos en la cara lateral, pero esto es su proyección ya en la cara medial. Y el giro del cíngulo, ¿verdad? Que también inicia por debajo del cuerpo calloso, se extiende y se comunica con el lóbulo parietal con una circunvolución que se llama la precunia o el precúneo. ¿Okay? Aquí no hay un límite muy específico, pero básicamente se continúa con el precúneo. El precúneo es la representación del lóbulo parietal en la cara medial. Y a partir de ahí, vamos a ver los otros surcos que vamos a ver cuáles son después. Bien. Entonces, el giro del cíngulo inicia por debajo del cuerpo calloso, rodea a todo el cuerpo calloso hasta la parte posterior, donde más atrás se va a relacionar con la sustancia blanca posterior. Y los límites son, por abajo, el surco del cuerpo calloso, que es este surco que está aquí, entre el cuerpo calloso y el giro del cíngulo, y está delimitado también por el surco del cíngulo, que es el surco que divide el giro del cíngulo del giro frontal superior. ¿Ok? El giro paracentral, ya dijimos, está delimitado por dos ramas del surco del cíngulo, que es una rama eh, ascendente y una rama marginal. ¿Okay? Y lo que ven aquí, esta indentación, ven esta indentación que ven aquí, esto sería el surco central, que divide otra vez en corteza motora y corteza sensitiva. Entonces, el cuerpo calloso, dijimos, es sustancia blanca que comunica ambos hemisferios, tiene la forma de una C y se describe en 4 partes. El pico, que estaría aquí, el rostro, la rodilla, el cuerpo y el esplenio o también llamado rodete, por ahí se encuentra. Estas son las porciones del cuerpo calloso. Obviamente que en la clase que vemos de fibras vamos a estudiar mejor porque realmente el cuerpo calloso, lo que vemos aquí es solamente en el corte sagital, pero realmente él se proyecta por dentro de los hemisferios hacia las cortezas y forman como una especie de tapete, de hecho que se llama los tapetes, ¿verdad? Que vamos a ver bien después. Y aquí el surco del cíngulo. Entonces, el lóbulo parietal está delimitado o contiene, ¿verdad? Una parte al giro, en este caso parte de lo que es el giro paracentral, que sería la corteza sensitiva, pero principalmente está delimitado o representado por el precúneo, ¿verdad? Que está delimitado por el giro, en este caso por el surco marginal y por el surco parieto-occipital. Este es el precúneo, que es la representación del lóbulo parietal en la cara media, ¿ok? Que es importante resaltar aquí, más que nada, la división mucho más exacta entre el parietal y el occipital, que es por este surco, que es el surco parieto-occipital. Este surco está bien marcado y viene desde
el borde basal o el borde medial del hemisferio hasta el borde superior. O sea, corta totalmente el espacio entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Entonces, como ya dijimos, el giro percúneo está delimitado anteriormente por la rama marginal del surco del cíngulo y posteriormente por el surco parieto occipital. ¿Ok? Y está separado del cíngulo, que es este, por el surco subparietal, que sería este surco pequeñito que está aquí. ¿Está bien? Sí, precúneo y precúneo. Porque realmente se hace referencia nomás a que esta es la cuña, la que está aquí abajo, que tiene la forma de cuña. Entonces, como está antes de ello, se le llama precuña también. Cuña o cuneo, da igual. Bien, ya tenemos el lóbulo occipital, que aquí sí está bien representado, con dos giros bien representados. El cuño o la cuña y la língula. Ambos, en este caso, la cuña o el cúneo está delimitado por el surco parieto occipital, que está aquí, y por un surco que es el surco calcarino. A su vez, la língula está delimitada por el surco calcarino y por el borde medial del hemisferio cerebral. Entre ambos, que sería el surco calcarino tiene vital importancia porque es la corteza visual primaria. O sea que por dentro del surco calcarino, o sea, en los labios del surco calcarino, ahí se encuentra la corteza visual primaria. O sea que la corteza visual primaria no es ni la cuña ni la língula, sino que es los labios del surco calcarino, o sea, el interior del surco calcarino. ¿Qué significa? Que toda la imagen que se recibe o la luz que se recibe a través de la retina viene, recorre todas las vías visuales, nervio óptico, quiasma y las estrías ópticas, hasta llegar a la cisura calcarina donde se hace proyección o se interpreta la imagen que uno ve. ¿Sí? Y a partir de ahí otra vez hay unas proyecciones que comunican la cisura calcarina, por ejemplo, con el área de Wernicke. Entonces te permite interpretar lo que estás viendo. Eso que yo veo es una silla y inmediatamente tu Wernicke se comunica con tu Broca y con tu límbico y te dice que esa silla es para sentarse. Entonces, imagínense, algo tan simple realmente tiene un sistema de conexión bastante compleja que uno no se da cuenta, obviamente. Entonces, prácticamente automático, ¿verdad? Entonces, tenemos el surco parieto occipital, que es el que se proyecta en la cara lateral y uso como límite también para delimitar el lóbulo occipital. El cúneo, que ya hablamos de eso. El surco calcarino, que es la que va a contener la corteza visual primaria, y la língula, que está aquí abajo, que su relación más importante ya va a ser con el giro para hipocampal, que es el temporal. Y bien, y llegamos al lóbulo temporal, que entre los lóbulos o las representaciones mediales es la más argel. Obviamente yo les voy a simplificar, pero cuando nos toque hablar de todo lo que es hipocampo, sistema límbico, vamos a volver a hablar de estos detalles. Vamos a tener dos grandes giros, el giro para hipocampal y el uncus. El giro para hipocampal es realmente todo este giro que está aquí. ¿Okay? Todo este giro es el giro para hipocampal. Y en su extremo tiene un pequeño ganchito, y eso es el uncus. ¿Ok? Es el uncus del temporal. El uncus del temporal está en relación directa con el mesencéfalo, con el tronco encefálico. Por eso que le dije que es muy importante, porque cuando hay un tumor o cuando hay un hematoma y ese hematoma empuja al cerebro, realmente lo que empuja es al uncus y el uncus comprime al mesencéfalo. Y ahí uno habla de muerte encefálica. ¿Por qué? Porque comprime al mesencéfalo y el mesencéfalo deja recibir sangre porque está comprimido y muere. Entonces, el giro para hipocampal es lo que se extiende desde la língula hacia atrás, se extiende hacia anterior hasta el mesencéfalo, donde forma un pequeño ganchito que se conoce como uncus. Está separado del uncus por un pequeño surco
que sería este surco que se ve aquí, aquí abajo, en la imagen de abajo, este pequeño surco que es el surco rinal. ¿Ok? Entonces el surco rinal divide al giro parahipocampal del uncus, ¿verdad? Y el uncus otra vez se divide en dos pequeñas porciones, una porción superior e inferior, por lo que sería la incisura uncal, que sería esta pequeña proyección que ven aquí. ¿Ok? Una pequeña proyección. Muy bien. Y más medialmente y más profundamente tenemos un pequeño giro que es el giro dentado, que se ubica entre el giro parahipocampal y el fornix que fue retirado acá. El giro dentado se le llama dentado porque si se le mira, en esta imagen no se ve bien, pero si se le mira en su totalidad, tiene la forma de una sierra, los dientes de sierra, y es la porción que ya hace parte totalmente de lo que es el hipocampo, ¿verdad? ¿Y qué es el hipocampo? El hipocampo es parte del sistema límbico, que es una serie de estructuras que vamos a ver después, que hacen parte del sistema encargado de los sentimientos, de las ideas, de la memoria, o sea, tienen vital función. Entre ellos el fornix, sabemos que el fornix justamente tiene función fundamental en la memoria, ¿verdad? Porque eso todo es parte del sistema límbico, que vamos a ver más adelante eso. Y esta es la disposición de los surcos en la cara basal, en la cara, perdón, medial. Esto que ven aquí es mi giro parahipocampal. Este es mi giro, en este caso el uncus, ¿verdad? Como tal. Y este giro que está aquí, el surco, perdón, es el surco rinal. Y todo esto ya es el sistema límbico. ¿Ok? Todo esto ya es el sistema límbico, la parte encargada de la memoria, los sentimientos, las sensaciones, ¿verdad? Es como que es la parte que nos permite ver una parte, como digamos decir, más emocional a todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor, ¿verdad? Aquí está el amor en teoría, chicos. Bueno, dicen que, ¿verdad? Bien, esto es un resumen de la visión medial. Entonces tengo el cuerpo calloso. Entre el cuerpo calloso y el giro del cíngulo tengo el surco del cuerpo calloso. Y entre el giro del cíngulo y el giro frontal superior tengo el surco del cíngulo. ¿Ok? El surco del cíngulo viene y emite dos ramas, una rama supramarginal y una rama marginal que delimita el lobulillo o el lóbulo paracentral. Y el lóbulo paracentral tiene la representación de la cisura central, que es la que divide en corteza motora y corteza sensitiva. Más atrás vamos a tener el giro, perdón, el surco parieto-occipital, ¿verdad? Que sería este surco que está aquí. El surco parieto-occipital se va a extender desde el sistema parahipocampal hasta la cisura intrahemisférica y va a dividir el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Y entre el ramo marginal del surco del cíngulo y el surco parieto-occipital tenemos el lóbulo o el giro precúneo, que es parte del parietal. Aquí atrás, en el occipital, el surco parieto-occipital delimita junto con el surco calcarino dos lóbulos, el cúneo y la língula. Entre ambos, el surco calcarino que va a contener el área visual primaria. La língula basalmente se va a proyectar y se va a extender hasta el temporal y se continúa con el giro parahipocampal, que en su parte más basal va a contener al uncus, que se separa del giro parahipocampal por este pequeño surco que se llama surco rinal. Bien. Ya vamos a terminar. Superficie basal. La superficie basal ya no hay tantos detalles como lo tiene el lateral y el medial. Está constituido en dos grandes partes. Una parte frontal, que es todo esto que está aquí por delante, ¿okay? Y una parte posterior, que se le estudia en conjunto como témporo occipital, porque no hay un límite entre uno y otro. Es un continuo. ¿Okay? Ahora, entre el temporal y el frontal sí tenemos
a la cisura de cilio. Y esto es lo que yo me refería, que la cisura de cilio tiene una parte profunda y luego una parte superficial. Esto sería su tronco y esto sería su rama. ¿Ok? Entonces, la parte anterior se corresponde con el frontal, que sería todo esto, que está aquí por delante del temporal. Todo esto se apoya directamente en el techo de la órbita, que sería la parte orbitaria del frontal. Tenemos una representación, prácticamente dos giros importantes que están delimitados por el bulbo o el nervio olfatorio o la cintilla olfatoria. Esta es la cintilla olfatoria y delimita medialmente un giro que es el giro recto y lateralmente el giro orbitario. A su vez, el giro orbitario tiene un pequeño surco que tiene forma de H. Miren aquí, aquí tiene la forma de una H y forma los giros orbitarios anteriores, posteriores y laterales. ¿Ok? Y acá justamente que le dije, el giro orbitario era dispuesto en forma de H. Esto todo reposa sobre el hueso frontal, en este caso en el techo de la órbita. Y esta disposición en H, esto es lo que forma, ¿se acuerdan las eminencias mamilares del hueso frontal? Bueno, es por culpa de esto. Un detalle importante que hay que resaltar es lo que se llama la sustancia perforada anterior, que es una pequeña lámina de sustancia blanca que se encuentra totalmente microperforada porque da paso a unas arterias que son las arterias perforantes, que eso son ramas otra vez de varias arterias, entre ellas la cerebral media y la cerebral anterior. La sustancia perforada anterior tiene la forma de un rombo que tiene límites. Los límites anteriores son las cintillas olfatorias. Tanto el límite lateral como el límite medial son las cintillas olfatorias. Hacia atrás y lateralmente está el uncus. Hacia atrás y medialmente tengo el tracto óptico, que ya es después el que llama óptico. Y aquí abajo, en la profundidad, estaría la língula, perdón, la ínsula, que es el lóbulo escondido. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque en esta zona perforan estas arterias que van a ingresar directamente a la base del cerebro y van a vascularizar todo lo que está en la base, los núcleos, los centros de integración como el centro oval, etc. Y luego tenemos la parte posterior, como le dije, entre el temporal y el occipital no hay un límite. Se describen dos surcos grandes. Uno de ellos es el surco colateral y el otro es el surco eh, temporo-occipital o occipito-temporal. El surco occipito-temporal, como, como dice su nombre, cruza de un lado al otro, ¿ok? Y no, ¿cómo le llamo a decir? No tiene un límite para decir dónde es temporal y dónde es occipital, y se le estudia como un todo, ¿ok? El surco colateral, que es el que está más medial, se inicia a nivel del polo occipital y se extiende hacia anterior, más o menos a este nivel, hasta ahí más o menos se extiende, y divide el surco parahipocampal, que está aquí medialmente, y este surco, perdón, este giro, que es el giro parieto-occipital. Y el surco occipito-temporal es este surco que se encuentra aquí. ¿Ok? Que como le dije, cruza de temporal a occipital y no hay un límite. Esto forma tres giros en la cara basal. Tenemos el giro parahipocampal, que es parte también del medial, el giro occipito-temporal y lo que sería el giro temporal inferior. ¿Okay? Entonces aquí no hay mucha complejidad en cuanto a los giros y los surcos porque como le dije se ve como un todo. Esto que ven aquí, esto es el uncus. Y es como le dije, el uncus está totalmente apoyado al mesencéfalo y solamente se separa de él por una cisterna que se llama cisterna crural y cisterna ambiens. ¿Se acuerdan? Crural aquí adelante y aquí atrás es cisterna ambiens. Entonces el uncus está separado del mesencéfalo por esas dos cisternas. De nuevo, entonces tengo mi giro temporal inferior, mi surco colateral, mi giro occipitón temporal y el surco occipitón temporal. Y acá el uncus, y este sería mi surco, mi giro
perdón, surco renal. Bien, aquí nada más para repasar la cisura interhemisférica. Aquí tengo la sustancia perforada anterior, ya hablamos de sus límites. Este es el tracto, este es el tercer par que está aquí abajo. Tenemos entonces, aquí en azul tenemos el surco olfatorio, ¿verdad? Y que tiene la forma de la H, ¿verdad? Tengo el surco occipito temporal y el surco colateral. Que es importante, cuando veamos ventrículo, vamos a ver que el surco colateral genera unas proyecciones en el ventrículo lateral en el asta temporal, ¿ok? Y eso tiene sus nombres que vamos a ir viendo después. Y para ir terminando tenemos el lóbulo de la ínsula, que es el quinto lóbulo. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo que le llamamos nosotros el lóbulo escondido, o el quinto lóbulo, ¿verdad? Es un lóbulo que no se le ve en ninguna de las superficies, o sea, en ninguna de las vistas se le ve al lóbulo de la ínsula, sino que hay que verle eh, abriendo el opérculo, o sea que tengo que abrir la cisura de Silvio, aquí abro el opérculo y en el fondo le voy a encontrar al lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula está delimitado entre el frontal, parietal y temporal por un giro, perdón, por un surco que es el surco circular. ¿Verdad? Que es un surco que recorre toda la ínsula y lo separa del frontal, del parietal y del temporal. ¿Okay? En su trayecto tiene un extremo, esto tiene como la forma de un prisma mirando hacia adelante, y el extremo se le llama el limen, que tiene mucha relación con la arteria cerebral media. ¿Okay? Tiene un surco, lo que llamamos nosotros el surco central de la ínsula, que divide en los giros cortos hacia arriba y los giros largos hacia abajo. ¿Cuál es la función de la ínsula? Principalmente funciones de la memoria, ¿ok? Participa activamente en la memoria y también tiene cierta participación en las funciones motoras, ¿ok? Para hacer acá, esto nomás lo quería hacer una corrección, porque acá se fue mal. El surco colateral es este y el surco positivo temporal es este, ¿ok? Esta imagen se invirtió nomás a la hora de construir la diapositiva, ahora me di cuenta. Esta sí es, ¿ok? Lateral, occipital temporal. Bien. O sea, está invertida también, perdón. Está invertida los colores. Ya corregí eso cuando le envié la clase. Pero para que quede claro, este es, el colateral es este, ¿ok? El que está medial. Y el occipito temporal es el que está más lateral, ¿ok? Para aclarar. Bien, esto es una vista mirándole desde arriba. Se cortó una parte del hemisferio. Aquí tenemos la ínsula. Como le dije, se tiene que abrir el opérculo para poder visualizar a la ínsula como tal. ¿Qué es importante con la ínsula? Que medialmente está relacionada directamente con los núcleos de la base. ¿Okay? Aquí adentro con el núcleo caudado, los lenticulares o con el cuerpo estriado y más profundamente con el tálamo. Por eso que tiene conexiones muy importantes en cuanto a funciones superiores. Esto es nada más un repaso de todo lo que habíamos dicho, de las áreas funcionales. Como le dije, la área auditiva primaria se encuentra en el lóbulo temporal. Realmente, si vamos a estudiar la corteza auditiva como tal, se encuentra en la parte entrándonos prácticamente en el opérculo, y se le llama el giro de Shell, ¿verdad? Que es un giro pequeño que se encuentra medial, o sea, introduciéndonos en el opérculo. Esa es la corteza auditiva primaria, que es donde termina el octavo par y se hacen conscientes los ruidos y la interpretación de los mismos. ¿Okay? Pero claro,
Yo puedo escuchar un ruido y no darle ningún sentido si es que ese ruido no tiene relación con las áreas de Wernicke, porque el área de Wernicke es el área de comprensión, que está justamente aquí atrás, ¿ok? Aquí atrás está el área de Wernicke. Entonces, cuando yo recibo un sonido, un ruido, se interpreta en el área de Wernicke y el área de Wernicke a través de asociación con la corteza frontal, a través de la memoria y todo más, me permite identificar qué sonido es, o por ejemplo, la voz de quién es. Es la voz de fulano, ¿ok? O la voz de Mengano. Bien, esto fue una cirugía del viernes pasado, nada más para mostrarle. Cuando abrimos el cerebro, realmente cuando el tumor está dentro de la sustancia blanca, sí, uno no ve el tumor, sino que uno ve giros. Y aquí tenemos el giro, este que ven aquí es el giro frontal medio, giro frontal superior, giro frontal inferior. Este es el giro precentral y más o menos esto sería mi surco central, ¿ok? Esto sería el polo frontal y esto sería el polo posterior. Esta imagen es hermosa. Y nosotros cuando tenemos esta imagen, como no tenemos neuronavegador, usamos el ecógrafo para poder delimitar bien dónde está el tumor. Bueno, chicos, preguntas, dudas, comentarios. No, el surco renal es un surco que divide el giro parahipocampal del uncus. Es un surco que incluso está lejos del... Acá, mira. Acá. Este es el surco calcarino. ¿Ok? El surco calcarino termina más o menos a este nivel. El surco renal está aquí recién. Entonces no es continuación de él. Sí. ¿Una otra pregunta? ¿Comentarios? Perfecto, genial. Bueno, chicos, a leer es bastante